el público que nos acompaña esta tarde, en su mayoría es nuevo en esta actividad, así que para algunos a lo mejor ya repetirlo, pero yo creo que siempre es bueno centrar un poco el contexto de las conferencias del mes. Es una actividad que venimos organizando desde enero en relación con un documento o unos documentos que exponemos en la vitrina, seleccionado de los muchos fondos documentales que conservamos en el archivo. En este mes de noviembre, pues los documentos que hemos querido destacar en esta vitrina han sido extraídos del fondo documental de la naviera, de la compañía naviera Ibarra. Este fondo documental ingresó en el archivo en el mes de diciembre de 2013 y en enero de 2014 en un segundo ingreso. Y a la fecha pues está bastante avanzado la organización y la descripción del mismo, y creemos que estamos en un momento adecuado para poder ya empezar a darlo a conocer, para que todos los ciudadanos sepan que este importante fondo privado de una empresa con un arraigo importante en esta ciudad, pues se conservan sus documentos todos en este archivo y van a estar disponibles. No queremos que tardemos demasiado, pero probablemente ya en el 2015 pues se puedan consultar. Para acompañar al documento, en este año hemos organizado un día del mes en el que están expuestos una conferencia relacionada con el tema que se expone y que se puede ver. Y en este mes de noviembre, pues la conferencia no podía ser de otro tema más que de la propia compañía Ibarra. Y para ello nos acompañan los dos conferenciantes que tenemos en nuestra mesa. Va a empezar a hablar dentro de muy poquito Eduardo Ibarra Mencos, que es miembro de esta familia. Ibarra es una familia numerosa, que hoy viene además acompañado por varios miembros de ella y que nos acompañan. Es una familia que se arraigó en esta ciudad a primeros del siglo XIX, y con su trabajo y sus relaciones comerciales y de negocios crearon una empresa que es el fruto de un trabajo de una historia familiar, comercial, burguesa, típica del siglo XIX, y ya con un desarrollo totalmente de negocio con una óptica del siglo XX. Y ha llegado hasta esa empresa hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XX. Eduardo Ibarra, hay que comentar que él ha sido el intermediador entre la actual sociedad Ibarra y el archivo, para que este fondo documental ingresara en esta institución. Yo creo que hay que destacar esta importante labor de mediador, porque los documentos de los archivos privados tienen quizá ni la misma, ni más ni menos valor que los de los documentos públicos. Pero la dificultad para acceder a los documentos privados que se encuentran en los domicilios de los particulares o de las empresas, para conocerlo es mucho más difícil, y el que una propia empresa o los herederos de las familias de estas empresas que ya no existen sean conscientes del valor que tienen estos documentos, eso es importante destacarlo y hacer constar el agradecimiento de que tengan hayan tomado esa decisión de ingresarlo en un archivo público para que todo el mundo pueda consultarlo. Es de agradecer que toda la familia haya decidido que se ingresen todos estos documentos. Por otro lado, el otro conferenciante que nos va a acompañar en esta tarde es la catedrática de Historia Contemporánea
María Sierra Alonso. Ella tiene una gran experiencia y conocimiento y está especializada hoy en trabajos y en proyectos sobre los estudios de las emociones y de los comportamientos sociales de la sociedad, pero sus investigaciones también han estado tratando en una época anterior sobre los fondos y la sociedad en la época de la Restauración y del siglo XIX. En relación a estos estudios de ese periodo de la sociedad, ella ha estudiado precisamente el fondo de la familia Ibarra. Es otra parte de este fondo, de esta empresa, que al ser una empresa familiar también tiene su propio archivo familiar. Ella ha trabajado y el fruto de esos trabajos están en publicaciones, en libros y en artículos de revistas relacionados todos con la familia Ibarra. Y sobre eso también ella nos va a acompañar con su intervención. Sin querer alargar más nada la presentación, yo le doy la palabra a Eduardo para que él empiece a su intervención. Buenas tardes, agradeceros a todos el que hayáis venido y a la familia también, la numerosa representación. Quiero agradecer también a la dirección de la compañía, a su presidente Juan Ibarra Mendaro y a su vicepresidente José María Ibarra Gamero Cívico, que enseguida que yo le pasé la propuesta que me hizo la directora del Archivo Provincial de depositar los archivos de la compañía aquí en este archivo, pues accedieron de inmediato y dando toda clase de facilidades. También quiero agradecer a Íñigo Ibarra, hermano mío, que me ha procurado estas notas para rellenar estos cuantos folios, los que voy a poner un poco la historia de la compañía. Yo voy a contar la historia de la compañía, una historia un poco rápida, porque son 150 años, y bueno, y entonces por premura del tiempo no dan los detalles, pero es una cosa así muy por encima, pero creo que es un resumen que da una imagen más o menos completa de todo ello. Así que, sin más, señora directora del Archivo Provincial de Sevilla, señoras y señores. Como miembro de la familia Ibarra, tengo el honor de hablar hoy aquí en la sede del Archivo Histórico Provincial, tras aceptar la invitación que con tal objeto cursó a Ibarra y compañía doña Amparo Alonso, directora de tan renombrada institución. No quiero dejar pasar la ocasión que se me brinda en estos momentos para agradecer pública y sinceramente la decisión de doña Amparo Alonso de admitir en nombre del organismo que dirige los archivos históricos de la Naviera Ibarra, para que pasen a formar parte de los fondos que se custodian en estos muros. Sin lugar a dudas, es aquí, tratados por los profesionales de prestigio que conforman el personal de esta casa, donde la documentación histórica de la Naviera tendrá un trato más idóneo y mayores facilidades podrán encontrar los futuros investigadores que deseen estudiarlos. La compañía Ibarra ha archivado desde su fundación cuanta documentación relevante ha generado. Creo que ha puesto celo a la hora de hacerlo y en la hora de conservarlos, pero es fácil comprender que cualquier entidad mercantil que por su propia naturaleza centra sus esfuerzos y recursos en la mejor gestión del negocio para el que fue creada no es el tipo de organización más adecuada para el perfecto tratamiento de los documentos históricos. Esta es la razón por la que los responsables de la Naviera, venciendo la nostalgia que produce el desprenderse de un patrimonio querido, decidieran depositarlo en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, deseándole lo mejor para su futuro. La serie de documentos que han sido entregados al Archivo Histórico Provincial de Sevilla conforman un todo muy diverso en su unidad. Incluye desde las actas fundacionales de la compañía al historial de cada buque, desde los sobordos de las diferentes travesías
a las tripulaciones que la efectuaban, desde los currículums de los capitanes a las incidencias ocurridas en cada navegación, así como inventarios de existencias, planos de buques e instalaciones, contabilidades y otros muchos documentos de diferentes naturalezas. En definitiva, es la historia documental de una empresa sevillana que ha cumplido ya más de 150 años en activo. Es de suponer que el iniciador de la naviera, don José María Ibarra y Gutiérrez de Caviedes, conde de Ibarra, mi antepasado bilbaíno, que se instaló en Sevilla en 1842, daría su beneplácito al depósito de los archivos que ahora estamos celebrando. Fue infatigable e intuitivo empresario, que quedó prendado por la ciudad que lo acogió, y para cuyo engrandecimiento no reparó a la hora de invertir en ella trabajos y recursos. Es muy conocida su participación en la creación de la Feria de Sevilla, menos el que tuviera la idea y la llevara a la práctica en su segunda etapa en la alcaldía de instalar en Semana Santa los palcos de la Plaza de San Francisco. Casi nada se conoce de su desinteresada labor benéfica, ya sea en los años que dirigió el Hospital de San Lázaro, en el de los casi 10 años que estuvo al frente del Hospital de las Cinco Llagas, en la restauración que realizó a su costa en el Hospital del Pozo Santo, o la creación de la primera escuela de párvulos de Sevilla allá por el año 1850. A fin de cuentas, don José María, hombre intuitivo, de increíbles dotes organizativas, de incansable laboriosidad y de una encendrada formación cristiana, siempre consideró su deber revertir a la sociedad, ya sea con sus recursos económicos o trabajo, parte de lo que de ella había recibido. En el fondo fue una persona sinceramente agradecida, tal y como se desprende de las palabras que dirigió a los concejales del ayuntamiento. A la ciudad, desde que hace 32 años, ha venido distinguiéndome con cargos tan honrosos, debo cuanto soy. A ella también debo cuanto pueda hacer y valer, que por mucho que sea nunca será bastante para pagar la deuda de gratitud que tengo contraída con Sevilla. Es indudable también, aplaudiría el acto que propicia estas palabras Eduardo Ibarra Hidalgo, bisnieto del anterior, fallecido a comienzos de este año que termina. Entre las muchas inquietudes que fueron jalonando su larga vida, tuvo un relumbre especial y brillo nacido al calor de su extraordinaria forma de ser, su preocupación por la conservación de los archivos, ya fuesen familiares o empresariales, pues no podía concebir la destrucción consciente o en algunos casos por simple dejadez, en otros de las pruebas testificales de la historia. En tal sentido, los desvelos que le procuró durante años el archivo de la naviera que creara su antepasado no fueron de los menores. Temía por el futuro del mismo, y en más de una ocasión hubo de emplear su bagaje intelectual y persuasivo para lograr su salvación. Como hijo suyo, puedo asegurar que hoy sentiría realmente satisfecho y tranquilo por el destino que se le ha dado. La profesora catedrática María Sierra va a hablar luego de las personas, de la familia, y yo lo voy a hacer de la historia de la compañía, desde que empezó, bueno, ya ha comenzado el siglo XX hasta estos momentos. Al comenzar el siglo XX, ya el mayor de los hermanos Ibarra González, segunda generación de la familia Ibarra en Sevilla, había fallecido. Y los cuatro restantes, aunque continúan en activo, son de avanzada edad, razón por la cual comienzan a dar paso, aunque tutelados, y tomando ellos las decisiones relevantes, a la tercera generación. La naviera ya está bien consolidada al iniciarse la centuria, pero es ahora cuando comienzan a crecer con fuerza. Uno de aquellos impulsos fue la creación en 1906 del llamado servicio rápido. Hasta la fecha, los vapores que servían en las dos líneas abiertas por la compañía, a saber, Bilbao-Sevilla y Bilbao-Marsella, paraban a tomar o dejar carga en casi todos los puertos intermedios. Ahora se pretendía, sin dejar de servir a dichos puertos menores, unir directamente los principales, es decir, los de Bilbao, Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia y Barcelona. Para cumplir eficientemente dicho plan, era necesario aumentar considerablemente la flota, algo que se comenzó a realizar sin pérdida de tiempo, pues apenas
4 años después de generarse el proyecto, otros 10 nuevos vapores se unían a los ya existentes. Curiosamente, la implantación del servicio rápido tuvo su origen en un hecho muy alejado de las cuestiones náuticas. Me refiero a la filoxera, hongo que en 1906 acabó con todas las cepas de La Rioja. Desde 1906 hasta que las nuevas viñas que sustituyeron a las enfermas comenzaron a dar fruto, La Rioja no produjo una gota de vino. El norte de España, surtido en aquella época de vinos riojanos casi exclusivamente, comenzó a importarlos en grandes cantidades de las regiones mediterráneas. Y la naviera, viendo en aquel importante transporte un buen negocio, destinó a ese fin 3 de sus vapores. El único cometido de dichos buques era el de transportar bocoyes cargados de vinos en la ida y vacíos a la vuelta, pues se cobraba por bocoyes transportados independientemente de su contenido. La implantación del servicio rápido y dado el mayor calado de los nuevos vapores, trajo consigo la construcción a cargo de la compañía de un muelle de madera para las labores de carga y descarga de los buques, frente a la Plaza de Toros de la Real Maestranza, embarcadero que estaría en servicio en los siguientes 20 años. Los importantes avances industriales que se generan en Europa durante la primera década del siglo XX traen aparejados grandes problemas laborales. Se repiten las huelgas de los mineros británicos del carbón o las de los estibadores franceses, y unas y otras, aún produciéndose fuera de España, repercuten negativamente en la compañía, sin que sus responsables pudieran hacer nada para evitarlo. Los gerentes de la naviera siempre han preferido las negociaciones a los conflictos, y cuando al socaire de Europa, en España, comienza a extenderse dichos problemas laborales, huelga de oficiales de puente, oficiales de máquinas, personal de tierra, los gerentes no se cansan de reunirse con las organizaciones obreras para solucionarlos sin traumas. Pero los problemas laborales que se entienden por Europa son apenas un pequeño reflejo de las convulsiones que vive el continente y que termina por desencadenar la Gran Guerra. La neutralidad de España en el conflicto tiene para la naviera 2 importantes consecuencias: el continuo incremento de fletes que propicia el desarrollo industrial español, impulsado por la escalera productiva europea, y la organización de los primeros viajes a América, tanto a Buenos Aires como a Nueva York. Los beneficios que genera la naviera en este nuevo escenario son tales que los dividendos repartidos entre los accionistas llega a ser del 75% del capital social. Y para ser partícipe de ellos a capitanes, pilotos, maquinistas y dependientes del escritorio, se crea la caja de previsión, constituyéndose su capital inicial con partes de aquellos extraordinarios beneficios. La caja de previsión no fue el único modo de hacer partícipe de las ganancias a los empleados. En septiembre de 1918, Ramón, único de los hermanos Ibarra González que continúa con vida, afirma que en vista de los resultados que ofrece el actual ejercicio y dadas las anormales circunstancias presentes, había pensado en aumentar en un 25% el sueldo de las tripulaciones de los vapores. Por otra parte, la guerra dificultaba sobremanera la adquisición de nuevos buques, y los precios de los existentes en el mercado eran tan desorbitados que la naviera se decide a crear un astillero en el Guadalquivir para construir sus propios buques. Con este fin se compran terrenos en Puebla del Río, se realiza el proyecto y se da comienzo a los primeros trabajos de adecuación. Sin embargo, el fin de la guerra europea también fue el de aquel proyecto. Según se anuncia en la Junta General de aquel año, en vista de haberse concertado el armisticio entre las naciones beligerantes en la guerra europea, siendo por ello que la paz sea un hecho en breve plazo y teniendo en cuenta el cariz anormal que presenta en nuestro país las cuestiones sociales entre el elemento obrero, entendía la gerencia que era prudente aplazar todos los trabajos relativos a la construcción del astillero. Los avances económicos de España, propiciados por la guerra europea, terminan por ser como una pompa de jabón. Y aunque la naviera, por tener sus líneas americanas consolidadas, pueda solventar
y aún crecer independientemente de los malos resultados nacionales, lo cierto es que el país está en plena ebullición. España soporta a principios de los años 30 una tasa de analfabetismo del 33%. 1 millón de niños estaban sin escolarizar y el 45% de la población activa se dedicaba al campo. El ambiente en el país era tenso. Las huelgas y desórdenes numerosos y continuos. Estos lamentables índices sociales animan en un intento de solventarlos con otro sistema político, a instaurar la Segunda República. Estando así los asuntos políticos y dados los ideales monárquicos de la familia Ibarra, la naviera puso al servicio del infante don Carlos de Borbón, residente en Sevilla, y obligados por las nuevas autoridades a abandonar el país, el Cabo Razo, para que embarcara en dicho buque junto a su familia rumbo a Gibraltar. Si durante la Segunda República la compañía va capeando los problemas económicos existentes en España, es gracias a los beneficios que le reporta la línea regular Mediterráneo-Brasil-Plata, pues el flujo migratorio hasta Sudamérica es continuo y los cruceros realizan sus travesías repletos de pasaje y carga, sin llegar a los resultados obtenidos durante la Guerra Europea. Los conseguidos ahora son lo suficientemente importantes para ir renovando la flota, encargar a Aníbal González el diseño y construcción de una sede en la parcela adquirida al Ayuntamiento, en la avenida Menéndez y Pelayo, repartir unos buenos dividendos. Por otra parte, se auspició, aportando el capital inicial y cediendo un almacén en la calle Atanasio Barrón, la creación de una cooperativa de consumo denominada Cooperativa de Empleados de Ibarra, de la que se beneficiaban todos los empleados de la naviera, así como de la otra sociedad familiar, Hijos de Ibarra, dedicada a la alimentación. Pero en España los ánimos están exaltados que la Segunda República no logra enderezarlos, y estalla la guerra civil. Al comenzar la guerra, la naviera cuenta con 25 buques. Muchos de ellos eran los más modernos y valiosos de la marina mercante española. Y en cada uno, al igual que en cada pueblo de España, se viven en aquellos días auténticos dramas. La flota quedó dividida entre los dos bandos, a no ser que el buque, tal y como le pasaron a varios, estuvieran en puertos extranjeros, los cuales quedarían inmovilizados por los gobiernos respectivos. Las pérdidas fueron cuantiosas por los hundimientos propiciados por ambos contendientes, y ya al final de la guerra, por la confiscación de varios buques por las autoridades soviéticas, como modo de cobrarse parte de los gastos que le había generado la guerra española. Dichos barcos terminarían yéndose a pique durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente la naviera había salido muy mal parada del conflicto civil. Había perdido sus mejores buques, entre ellos varios de los adscritos a la línea Mediterráneo-Brasil-Plata, de los cuales tan solo se salvó uno por haber estado inmovilizado en Buenos Aires durante la guerra. Pero también una vez recuperado, terminó hundiéndose al declararse un incendio en las cocinas durante una de sus travesías oceánicas. Eran tiempos difíciles. España no tendría facilidades para su recuperación con el nuevo régimen, máxime cuando el mundo está otra vez en guerra. La imposibilidad que tiene la compañía de comprar barcos en Europa, de reparar las unidades de la flota de los astilleros españoles por la escasez casi total de repuestos o la imposibilidad de poderse proveer de combustibles, hacían que los esfuerzos para mantener la naviera en funcionamiento fueran titánicos. Así y todo, sorteando dificultades y con una buena dosis de fortuna, se logró comprar 2 transatlánticos en los Estados Unidos, poco antes de que dicho país entrara en el conflicto mundial y prohibiera la venta de buques. Fueron el presidente Lincoln y el presidente Wilson, que una vez en España inmatriculados en Sevilla, fueron rebautizados con los nombres de Cabo de Buena Esperanza y Cabo de Hornos. Estos 2 buques se destinarían a la línea sudamericana, y con las divisas que generarían y la facilidad que tenían de proveerse de combustibles en países neutrales, la naviera comenzó de nuevo a generar beneficios, unos beneficios que comenzaron a ser muy significativos con el aumento
de los fletes propiciados por la Gran Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial no trajo consigo facilidades para la recuperación de España. Es más, se produjo todo lo contrario, y la autarquía en la que quedó instalado el país no fue el mejor revulsivo para sus alicaídas empresas. La naviera, como pudo sortear esta dificultad gracias a sus rutas sudamericanas, que generaban suficientes beneficios, como para que la compañía, aún en estos años, continuaran repartiendo dividendos entre sus accionistas. Los años 50 del siglo XX trajeron muchos cambios en la naviera, algunos de ellos legales, como su paso de sociedad en comandita a sociedad anónima, otros estrictamente empresariales, como fue la modernización de la flota. Se había comenzado la construcción en astilleros nacionales de 2 transatlánticos y los diferentes buques de la flota fueron sometidos a distintas transformaciones. Son unas fuertes inversiones que ya en 1953 rondaban los 44 millones de pesetas. La empresa intenta hacer frente a tales desembolsos vendiendo activos y solicitando préstamos al Instituto del Crédito Naval. En cualquier caso, las excesivas injerencias estatales en la economía del país hace que el negocio naviero no marche bien. La competencia del ferrocarril es cada vez más acentuada en el cabotaje, y mientras el déficit que permite el ferrocarril mantener sus precios de transporte es pagado por el Estado, se obliga a las navieras a mantener las tarifas de sus fletes de cabotaje a unos precios cuya insuficiencia no es cubierta por ninguna subvención. Tampoco la línea sudamericana pasaba entonces por sus mejores momentos. Las cargas descendían drásticamente, y también el pasaje, debido a la gran disminución de la corriente migratoria argentina. A finales de los años 50, los 2 nuevos transatlánticos estaban ya en manos de la naviera, pero el objeto para el que se mandaron construir se encontraba en franco declive, a causa del incremento del transporte aéreo. Así y todo, la naviera se vio obligada, por tener concedida legalmente la explotación de la línea, a realizar cierto número de viajes al año, dándose el caso, ya a mediados de los años 60, de ir embarcados unos 20 pasajeros y llevar el buque como tripulación, tantos de marinería como de hostelería, cerca de 200 individuos. Pero aquellos 2 transatlánticos, orgullo de la Marina Mercante Española, comenzaron a dar buenos beneficios cuando pudieron conseguir disminuir el número de viajes obligatorios a América y dedicarse en vez a realizar cruceros turísticos. Es en esta década cuando la naviera decide dar por extinguido, ante la falta casi total de carga, el cabotaje nacional. Fue este tipo de transporte el inicio de la misma, pero las pérdidas que estaban generando, 85 millones de pesetas en los últimos 4 años, hacían imposible su mantenimiento. Tanto es en estos años cuando se decide iniciar un nuevo negocio, el transporte de vehículos y pasajes en la ruta Barcelona-Génova, que con el tiempo se ampliaría a Mallorca, para lo que se mandan construir 2 buques canguros, decisión que obliga a la compañía a endeudarse peligrosamente. El cambio de régimen político en España a mediados de los años 70, con todas las fluctuaciones legales que trae consigo, la crisis del petróleo con el aumento de costes que genera y la desleal competencia que ejerce la compañía Transmediterránea en la ruta de los canguros, a ser una naviera de propiedad estatal, que solventaban sus pérdidas con los presupuestos estatales, en tanto que Ibarra, obligado por ley a mantener invariables sus tarifas, carecía de esa subvención, conducen a la naviera a asumir grandes pérdidas que en 1980 son ya de 200 millones de pesetas. Semejante desajuste en la tesorería deja a la naviera sin capacidad financiera para renovar y adaptar su flota a los nuevos tiempos. El transporte naval ha cambiado totalmente. Ahora ha comenzado a realizarse en contenedores y la naviera se ve incapaz financieramente de adquirir buques especializados en dicho transporte, por lo que continúa realizándolo tradicionalmente con el incremento de costes que ello conlleva. Así las cosas, poco a poco, tras pasar algunos años asociados a navieras alemanas, los asuntos del mar se van alejando de la naviera
que comienza a diversificar sus negocios para dedicarse, ya que posee terrenos, sus antiguos atraques y almacenes, en la mayoría de los puertos españoles y en algunos sudamericanos, a los negocios inmobiliarios, especializándose en la construcción y explotación de hoteles, además de participar en empresas logísticas y de distribución. Esta es en grandes rasgos la historia de una empresa familiar que se niega a claudicar ante el paso del tiempo. Aún continúa domiciliada en sus oficinas de la avenida Menéndez y Pelayo, y aunque el ajetreo de sus despachos ha menguado considerablemente desde los tiempos en que sus buques llevaban en la matrícula el nombre de Sevilla por los mares de medio mundo, no abandona la esperanza de volverlos a realizar. Muchas gracias.